Hola a todos y bienvenidos a este video. Empecemos definiendo lo que es gestión. Podemos decir que básicamente es aquella capacidad que tienen para encontrar soluciones a un problema común de una forma rápida y efectiva dentro de un contexto de una organización. De esta manera podemos decir que la gestión de proyectos es la manera de garantizar el éxito de un proyecto dentro de esa organización. Proyectos que generalmente son siempre nuevos, al contrario de los procesos que tienen unos tiempos en la organización y una forma estandarizada para ejecutarse. Así existan actuaciones definidas para la ejecución de un determinado proyecto, son diferentes y sus resultados no pueden preverse al inicio del proyecto. Por eso un proyecto debe exige planificación, condiciones necesarias en cuanto a recursos, ya sea de equipos, de presupuesto, tareas, responsabilidades y competencias y sobre todo unas reglas de juego claras para su desarrollo. Así la gestión de proyectos abarca la organización, la planificación, la gestión y por supuesto la supervisión de todas las tareas y recursos necesarios para la ejecución de ese proyecto. Los objetivos establecidos y bueno, en fin, los equipos, todo esto necesita ese control en cuanto a la gestión de proyectos. Este es un ejemplo con el que a mí me gusta contar lo que es gestión de proyectos, que permite resumir lo que es gestión de proyectos. Y es este ciclo de vida de un proyecto, que tiene un primer momento de iniciación, donde se determinan todos los ajustes para iniciar ese proyecto, cuáles son las metas, cuáles son los objetivos, cuáles son esos factores de éxito para alcanzar ese proyecto. Hay un segundo momento que es la planificación del proyecto, que ya es ese plan detallado para ese desarrollo y alcance, que tiene unos plazos, que tiene unos costos, que tiene unos recursos necesarios. Un tercer momento es la ejecución. Esta ejecución es la aplicación como tal de esos conocimientos, ya sean técnicos, de diseño, en fin, que nos permitan materializar ese producto, ese servicio, ese entregable que nosotros deseamos con el proyecto que estamos desarrollando. Un siguiente momento importantísimo, el seguimiento y control, que tiene que ver precisamente con hacer seguimiento a las diferentes acciones que se están ejecutando, generar correcciones si es necesario y asegurarnos de que el proyecto se esté ejecutando. Y finalmente, el momento de cierre, que es el momento cuando ya entregamos el proyecto, ¿cierto? Cuando ya los recursos pues se han asignado, cuando ya el proyecto está listo para ese cliente. ¿Y qué es un proyecto? Entonces, un proyecto importantísimo no es una tarea, solo se realiza una vez y no, pues no se trata de ninguna tarea rutinaria dentro de las operaciones diarias. Es nuevo, es novedoso, está sujeto a condicionamientos temporales, tiene un principio, tiene un fin, tiene también condicionamientos financieros y por supuesto personales. Es complejo desde el punto de vista técnico y organizativo, por eso no es una tarea. Cuenta con unos objetivos claros en los que respecta la forma y la calidad que se hayan acordado, debe planificarse y debe medirse su progreso y contrastarse pues contra ese plan que ya se ha diseñado previamente y se realiza en equipo, muy importante. A menudo pues estos equipos son interdisciplinarios e interjerárquicos, es decir, diferentes disciplinas involucradas, analistas, diseñadores, desarrolladores, técnicos e interjerárquicos porque están involucrados no solamente el equipo como tal de técnicos, sino también hay un gerente de proyectos, hay un gerente de la organización y hay otros directivos que pueden estar también influyendo en el desarrollo del proyecto y suele coexistir con otros proyectos y competir por los recursos. Los proyectos cesan, finalizan cuando los objetivos se han alcanzado o cuando no se hayan alcanzado y se decidan cancelar. Y básicamente estos proyectos son instrumentos para responder a ciertos requerimientos, a los requerimientos que se hayan definido previamente. ¿Qué más? Entonces, ¿qué es gerenciar un proyecto? Gerenciar un proyecto, y tomo esta definición,
que es la aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas, técnicas a las actividades de un proyecto a fin de cumplir con los requerimientos de ese proyecto, ¿cierto? Esto implica la identificación de requisitos explícitos, necesidades como tal que se tienen de ese proyecto e implícitos, que son esas expectativas que queremos cumplir de nuestro cliente, de los stakeholders que hacen parte de este proyecto. Un alcance, unos tiempos, unos costos, una calidad importantísimo, así como la disponibilidad de recursos, tanto en personas como en dinero, como en presupuestos. Estos proyectos generalmente se gestionan, ¿o qué significa gestionar un proyecto? Entonces, que hay que seguir una metodología. Primer momento, importantísimo, una metodología que proporciona una guía para conocer todo el camino que se va a recorrer antes de iniciar, que asegure la calidad de ese producto, que asegure el cumplimiento de unos tiempos que se han definido y que asegure la utilización de los recursos que se han también establecido. Mantiene un equilibrio entre los costos y el personal, y aquí retomo un poco estas gráficas o este contenido de mi colega Fernando Martínez, donde pues presenta este tipo de gráficos donde trata de mostrar ese equilibrio que se debe mantener entre estos costos, ese personal en las diferentes fases que se estén desarrollando del proyecto durante el tiempo de ejecución del mismo. El control de los momentos de la influencia de los interesados, cuando los interesados van a tener mayor influencia y cuando quizás esa influencia va a bajar y cuando eso repercute en dinero, en unos costos por los cambios que puedan ocasionar pues esas intervenciones. Conociendo y administrando cada una de las fases del ciclo de vida, muy importante, eso es imprescindible en la gestión de proyectos. Así como partimos de una metodología, las fases de ese ciclo de vida son súper claves, poderlas entender, dónde están esas entradas, dónde están esas diferentes fases, qué se hace en esas diferentes fases, qué se genera a partir de esas diferentes fases y cuáles son los productos que yo voy entregando o cuál es ese producto final que se va a entregar. Ahora bien, dada la necesidad de una mayor flexibilidad e inmediatez en esta gestión de proyectos, surge un término súper famoso hoy en día y es el término de ágil, aplicado inicialmente al software. Claro que sí, la mayoría de estas metodologías vienen del desarrollo software, pero que son implementadas o han sido implementadas en diferentes proyectos, no sé, de economía, de ciencias sociales, ambientales, entre otros. Entonces, este concepto de ágil que se habló allí, hay un poquito de la descripción, en febrero del 2001 se trató con una serie de expertos, quienes todas estas conversaciones las derivaron en algo que se llamó el manifiesto ágil. Y ese manifiesto ágil, ¿qué decía? Decía que debe prevalecer los individuos e interacciones en un proyecto sobre procesos y herramientas. Primero, individuos y todas las interacciones que se van a generar. Que hay que responder a los cambios. Un proyecto debe poder ser flexible y responder a los diferentes cambios sobre el seguimiento de un plan específico. Se requiere una colaboración con el cliente, importantísimo. El cliente debe estar involucrado en todo momento, más allá de simplemente estar en una negociación de contratos. Debemos estar generando software que funcione, software que se evidencie que está funcionando y que sirve para algo y que el cliente pueda mostrar esa satisfacción con respecto a ver algo que está funcionando sobre una cantidad de documentación exhaustiva que quizás no dice mucho y no está presentando realmente el producto que yo quiero ver funcionando en mi organización o por lo menos elementos de ese producto. Este gráfico permite mostrar un poquito el contraste entre lo que son esas metodologías tradicionales y esas metodologías ágiles para que veamos como esos puntos de quiebre, ¿cierto? Una metodología tradicional es lineal, parte de un planteamiento, un análisis, un diseño, una programación, unas pruebas hasta la puesta en marcha de un producto. Mientras que una metodología ágil sí tiene un planteamiento claro,
tiene unos requerimientos que vamos a priorizar para poder entrar a un momento de iteraciones en donde hacemos construcción, en donde hacemos desarrollos, volvemos nuevamente a los requerimientos, vamos construyendo, vamos mostrando avances y finalmente llegamos a esa puesta en marcha. Entonces las metodologías ágiles están especialmente preparadas para los cambios durante el proyecto. Tienen un canal directo de comunicación entre el cliente y el equipo de trabajo, importantísimo. Mientras que una metodología tradicional, por su linealidad, tiene más resistencia a los cambios y a la interacción con el cliente durante estas ejecuciones. Algo también muy interesante en las metodologías ágiles es que los roles de los equipos se reducen. Ya no hablamos de un montón de roles haciendo no sé qué cosas, sino ya hablamos de 3 roles específicos dentro de estos equipos, ¿cierto? Y también de la parte de la información, esa información que se intercambia entre el cliente y el equipo se reduce un poco. Todos estos artefactos que estamos construyendo también se reducen. ¿Listo? Bueno. ¿Qué más? Esto es una tablita en donde se presentan algunas metodologías ágiles. Esto también lo tomé del profesor Fernando Martínez. Y bueno, aquí se listan varias de estas metodologías y entre estas, pues ya para que las miremos cada uno con más calma y pues resaltar la parte de la metodología Scrum.